Yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe en tu sabiduría, Libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, alivianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos, porque son tesoro para ti. Yo me siento al saber que Jesús libróme de tu opresor. Quitó mi pecado, clavó
Buenos días, hermanos, nuevamente agradeciendo a nuestro Señor por la oportunidad que tenemos de congregarnos, aunque sea virtualmente, pero Él también hace todo esto y permite que estemos juntos. En este minuto los voy a dejar con el saludo de nuestra hermana Licha. Hermanos, es un agrado saludarles en este momento y estar juntas, aunque de lejos, pero le damos gracias al Señor porque Él hasta aquí ha estado con nosotros. Vamos a empezar con una oración inicial para darle gracias a Dios todo lo bueno que ha sido con nosotros. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias en este momento porque usted hasta aquí nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha librado de todo peligro, Señor, porque tu mano yo sé que ha estado con cada uno de tus hijos. Señor, ayúdanos cada día, bendícenos, Señor. Bendice este culto que se está celebrando hoy día. Que sea un culto que nos venga a nuestro corazón y a nuestro espíritu en estos momentos, que desearíamos estar todos juntos, pero no podemos. Señor, ayúdanos cada día, líbranos de todo mal, de todo peligro. Y bendícenos grandemente a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, voy a leer una parte de la Biblia, el Salmo 100, del 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo y ovejas de su prado. Amén. Amén. Hermanos, ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Ricardo Vallejos, que nos va a dar la prédica y Dios nos va a decir lo que nos quiere, la enseñanza que nos quiere decir hoy. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Es un gozo poder estar junto a ustedes a través de nuestro canal de YouTube en este día domingo, Día del Señor, y poder compartir de la palabra del Señor y de este culto que creo que será de bendición para cada uno de nosotros. Estuvimos celebrando nuestras fiestas patrias y espero que ustedes hayan podido tener una bonita celebración en casa y seguramente pudieron compartir con algún otro familiar. Yo quisiera que pudiéramos pensar un poco en lo que fue nuestra independencia como nación, donde gente tuvo que luchar, donde vinieron desde España a reforzar los ejércitos realistas. Acá estaban los patriotas, pero igual esta fue una guerra y una lucha entre chilenos, entre los chilenos que estaban no necesariamente apoyando al rey de España, pero que estaban de alguna manera más vinculados con él, y con los chilenos más del norte, de Santiago, la zona central, que estaban más con los que querían la independencia. Se dice que fue una lucha entre chilotes por el sur de Chile, que estaban más con las tropas realistas, y la zona Guasa, podríamos decir que fue más quienes apoyaron las tropas de la independencia. En definitiva, toda esta introducción es para explicar que la independencia se logró porque los que buscaban este propósito, ¿cierto?, fueron los que vencieron. Y la Biblia nos habla mucho acerca de vencer, de ganar, de derrotar. ¿Ya? Y especialmente el libro de Apocalipsis, que es el que quiero que podamos esta mañana pensar en el capítulo 7. Yo voy a leer desde el versículo 9 en adelante. Dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestida de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban una gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos.
Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. El libro de Apocalipsis sigue siendo sin duda un enigma para nosotros los creyentes, especialmente occidentales. ¿Por qué? Porque está escrito en muchos códigos, con muchas figuras, con muchas ilustraciones, y tiene una cantidad de citas del Antiguo Testamento o referencias al Antiguo Testamento increíbles. Sin introducirnos tanto en la interpretación completa del libro, quisiera tomar este pasaje porque el mensaje de Apocalipsis, a pesar de sus códigos, es claro. Y el mensaje central del libro de Apocalipsis es ser un vencedor. Y ser un vencedor, no cualquier vencedor, sino que ser vencedor como Jesucristo. De eso se trata este libro, ¿ya? Y nos vamos a encontrar siempre su lectura con el que venció y con los que han vencido, ¿ya? Y los vencedores. Entonces el capítulo 7 nos está hablando de un pasaje que seguro ustedes han escuchado hablar innumerablemente, una cantidad de veces enorme, que es los famosos 144.000. Y estos 144.000, definitiva, son una división que el apóstol Juan va al Antiguo Testamento, ¿ya? Y está tomando la ilustración del libro de Números, y está hablando de que cómo componían este ejército, ¿ya? Estos 144.000, 12.000 de cada tribu, ¿ya? Sin embargo, de pronto esta visión cambia, y cuando él vuelve a mirar, ya no eran exclusivamente israelitas. Y es muy interesante porque ya en la época del apóstol Juan, israelitas como tales no habían judíos, que eran dos tribus que sobrevivieron, ¿cierto?, con cierta pureza y líneas de sangre, principalmente porque de esta tribu tenía que venir Jesucristo, el Salvador, el león de la tribu de Judá. Y el pueblo judío, mejor dicho, estaba compuesto por la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿ya? Y también en el Antiguo Testamento se le conoció como el Reino del Sur, después de una división. Entonces, esta división cambia y ya no son solo israelitas, no se transformaron solo en judíos de la época del apóstol, sino que ahora él ve un ejército de 144.000, pero que son de todas partes, de todas las naciones, de todos los pueblos, ¿ya? Y se cumple la promesa aquí de que el Señor le hiciera a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y es como el resultado de estas naciones. Hoy día están llegando, según la visión de Juan, todas estas naciones a conformar un solo pueblo, o un gran pueblo, ¿ya? Pero ¿cuál es la característica de este pueblo? Que ellos han sobrevivido, o vienen, mejor dicho, de una gran tribulación. ¿Qué entendía los receptores de esta carta del apóstol Juan? La iglesia estaba siendo perseguida ferozmente cuando el apóstol escribe esta visión que tiene. La persecución era tan feroz, tan intensa, que muchos cristianos pensaron que era el fin de los tiempos, ¿ya? Entonces el Señor, a través del apóstol Juan, lo que está enseñando es que pudieran ser estos tiempos finales, pero las voces que escucha Juan le están diciendo que no, que es como el comienzo de los tiempos finales, pero queda un tiempo más, hay que esperar. El regreso de Jesucristo como el vencedor no sería inmediato, iba a pasar un tiempo. Sin embargo, lo importante que el apóstol Juan quiere recalcar es que no se trata solamente en ser
en creerse parte del pueblo, sino que hay características que identifican a este pueblo. Entonces este anciano que aparece en la visión le pregunta a Juan, ¿quiénes son estos? Que son de cada lengua, de cada tribu, de cada nación. ¿Y de dónde han venido? Pues Juan obviamente no tiene la respuesta y le dice, al igual que Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Y él le dice aquí, estos son. Y tiene las características de este pueblo. Y este pueblo es un pueblo que ha salido de gran tribulación, pero que han lavado sus ropas. Y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y por esto, estas características que han pasado por una ardua tribulación, por una gran tribulación, pero que también han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, es la que le da el derecho, según la visión de Juan, de estar delante del trono de Dios. No es por el hecho de ser solo israelita, no es solo por el hecho de ser judío, y Jesús lo dejó muy claro. Ellos se creían en tiempos de Jesús, decían, nosotros somos hijos de Abraham, y se les decía, Dios puede levantar de estas piedras que están aquí, formar hijos de Abraham. Eso no es lo importante, ¿ya? Lo importante es que hay que tener características que acrediten nuestra identidad. En definitiva, el libro de Apocalipsis, aquí en este capítulo, está mostrando que Dios está formando su pueblo, o un ejército que es multiétnico, es universal. Todos están llegando a ser parte de este pueblo de Dios. El hecho de estar delante del trono de Dios, y va a otra mirada mucho más al futuro, dice que le sirven de día y de noche en su templo. Este templo es esta nueva creación que va a haber en el futuro, ¿ya? Donde nuevamente esta nueva tierra, esta nueva creación, va a ser similar a la experiencia que tenían en el huerto del Edén, ¿ya? Donde es como el tabernáculo del Señor y la presencia de Dios y el Espíritu de Dios se mueve sobre toda la tierra, se mueve sobre toda su creación, sobre toda esta nueva humanidad, ¿ya? Que son los que han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, ¿ya? Porque el Señor extenderá, ¿cierto?, su tabernáculo sobre ellos. Y ya no van a ser atribulados. Y aquí viene la idea de no tendrán hambre, no tendrán sed, y el sol no va a estar sobre ellos. El sol en este sentido de trabajar ardorosamente por algo, ¿ya? No van a tener sufrimiento. ¿Por qué? Porque estarán en la presencia del Señor y estarán dedicados a Él. Su presencia estará con su pueblo y su pueblo estará en su presencia. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y les guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y si seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, nos vamos a encontrar que esta idea de ser un vencedor es constante en el capítulo 12 principalmente. Entonces, hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a ser vencedores? Los vencedores son los que han vencido, aunque valga la redundancia, como Jesucristo. ¿Cómo venció Jesús? ¿Cómo venció Jesús el mal? ¿Cómo venció Jesús a Satanás? ¿Cómo venció Jesús las fuerzas de la oscuridad, del maligno, del diablo y sus demonios? Y todo ese plan maléfico, ¿cómo lo venció? Haciendo la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que muriera por nosotros, o sea, con sufrimiento y con padecimiento. Cuando los evangelios nos cuentan que dos de sus discípulos querían sentarse a ambos extremos, a ambos lados de Jesucristo en su trono, y otro dice que fue la mamá de ellos que quería esta petición, dice que Él no le puede conceder eso, porque no está en su autoridad o en su potestad, porque para poder estar sentado, ser un vencedor en definitiva, ser quien esté sentado en un entronizado, tienen que sufrir y padecer de cierta forma y de cierta manera que solamente el Hijo de Dios lo podía hacer. Sin embargo, le dice Él, porque de la copa que yo voy a beber, ustedes no pueden beber. Por eso no pueden tener este derecho de sentarse a mi lado cada uno. Aunque a decir la verdad, o para ser más exacto, podríamos decir una versión más reciente, sí van a beber un poco de la copa que yo tengo que beber. Y ese es un mensaje para cada creyente.
Nosotros no podemos ser creyentes auténticos si no queremos padecer por causa del Evangelio. Si no queremos padecer sufrimiento y tristezas y persecución por causa de Jesucristo, no vamos a ser vencedores. En definitiva, el pueblo de Dios, la iglesia naciente en la época del apóstol Juan, estaban siendo masacrados, estaban siendo violentados, estaban siendo perseguidos, ¿lo cierto? Era terrible ser cristiano en esa época por la persecución. Pero lo que a ellos le estaba sucediendo, en definitiva, es lo que le sucedió a Jesucristo. Por lo tanto, ellos tenían que entender que tenían que padecer y que tenían que sufrir, y sufrir como su Cristo, como su ungido, como el Hijo de Dios. Y ese es un mensaje también para nosotros. Siempre uno piensa y dice, bueno, pero esto de la gran tribulación, de la tribulación, y cómo irá a ser, y cuándo, y dónde, y estaremos o no, estará el anticristo. Y uno se hace un montón de preguntas y también otorga un montón de respuestas, pero en definitiva el texto bíblico lo que nos está invitando a nosotros como creyentes es que no nos fijemos en la fecha, no nos fijemos en el tema de los acontecimientos, aunque anuncian que el regreso de Jesucristo está muy cercano, sino que tenemos que ser vencedores como Jesús. Siempre van a encontrar en el libro de Apocalipsis que hay mártires, que hay sufrimiento y que en definitiva están esperando que el Señor haga justicia, ¿ya? Y que los levante, pero en definitiva todo ha sido un tema de sangre, un tema de muerte, un tema de sufrimiento. La independencia no fue darse la mano y llegar y decir, somos independientes. No fue una marcha, no fue con un par de banderas. Gente murió, gente se peleó, gente sufrió. ¿Cuánto más nosotros por el Evangelio y por Jesús no hemos de padecer y sufrir? Seamos vencedores. Está bien que hayamos vencido con Cristo, en su muerte, pero tenemos que llevar esa experiencia de vencedor a través de los padecimientos. No creas y no creamos, y no debo creer yo tampoco que he sufrido poco, que he sufrido mucho. Es simplemente, no tengamos una regla para medir esto, sino es que tenemos que padecer. Pero no por nuestras decisiones, no por las cosas que hemos hecho o dicho, sino por causa de Jesús. Es diferente sufrir por causa de Jesús que sufrir por otras causas, aunque sean buenas causas nobles, podríamos decir. Y como papás, y como jefes de hogar, como madres, como padres, también tenemos que sufrir el Evangelio dentro de nuestras propias casas y familias, motivando a nuestros hijos, motivando a nuestra familia a que tiene que servir al Señor, invitándole a servir al Señor, porque tarde o temprano nuestros hijos van a sentir la presión del mundo, tarde o temprano van a sentir el deseo ya de tener otras experiencias y de pensar de que esas experiencias son mejores que las experiencias ganadas en la iglesia y ganadas en el Evangelio. Entonces vamos a tener que sufrir, ver cómo nuestros hijos se alejan, ver cómo nuestros hijos están con dudas, pero ahí es donde tenemos que estar orando, ahí es donde tenemos que estar enseñando, donde tenemos que estar dando dirección en nuestra casa. Hoy día con esto de la pandemia todo se ha hecho mucho más difícil, porque todo es como virtual, es una realidad virtual, es como que estamos y no estamos. Es como cuántos cultos no hay por internet, cuántas formas de iglesia o de hacer iglesia no se han creado, y con mucha creatividad para cada congregación, y siguen haciendo esfuerzos, pero la gente cada vez está más lejos del Señor, y la iglesia cada vez es una iglesia, y no me refiero a nuestra iglesia local, sino en un sentido general y universal. Hay una iglesia que se está haciendo de tibia a fría, es una iglesia que está luchando de pronto por otras causas, y no necesariamente por la causa del Evangelio. Entonces, el tiempo está cerca. El Señor está a las puertas en su regreso. ¿Seremos vencedores? ¿Nos levantaremos de la tumba si hemos partido siendo vencedores? ¿Seremos transformados en nuestros cuerpos si estamos vivos porque somos vencedores?
¿Quieres tener la seguridad? Yo quiero tener la seguridad. Bueno, si has sufrido, y si yo he sufrido por causa de Jesús y del Evangelio, no hay duda de que somos vencedores. El Evangelio es un camino de que tenemos que sufrir. Como dijo Lutero, es un camino de rosas, pero las rosas tienen muchas espinas, a pesar de que es un camino muy fragante. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que cada uno de nosotros podamos ser parte de este pueblo multiétnico de Jesús que ha sido comprado por su muerte y que nosotros hemos sido lavados y emblanquecidos por la sangre de este Cristo, que es nuestro Cristo, que es nuestro Salvador, que es el ungido del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos fortalezca para seguir enfrentando la vida cristiana y la vida cotidiana, aunque en realidad nuestra vida cotidiana también es una vida cristiana, ¿ya? Porque los tiempos cada día van a ser más difíciles y tenemos que estar más fortalecidos y más arraigados en Jesús y en su palabra. Que el Señor nos bendiga y que sigamos siendo iglesia. Amén. Hermanos, ya terminando con este culto, vamos a dejar a nuestra hermana Pamela Herrera. Ella va a dar la oración final, esperando que todo lo que dijo el hermano Ricardo, la palabra de Dios, que nos haya hecho bien a todos, la que necesitamos. Así que dejamos a Pamela ahora con la oración final. Gracias por el culto y que estén bien, que Dios los bendiga, hermano. Hermano, damos gracias a Dios por este culto, por la palabra entregada. Damos gracias a Dios por nuestra hermana Gloria, porque vemos que el Señor le ayuda siempre, ¿no es cierto?, para poder dirigir. Y eso es muy bueno, hermanos, como vemos a nuestros hermanos crecer. Hermanos, para terminar, lo vamos a hacer con una oración. Señor, te damos gracias porque tú siempre eres bueno, Padre misericordioso, porque tú siempre en todo momento estás a nuestro lado, Señor, en los momentos buenos, Señor, y en los momentos malos. Sabemos que tu mano, Señor, nos protege y nos cuida. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú a todos mis hermanos los bendigas en sus casas, Señor, que tu mano, Padre eterno, esté con cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias porque somos tus hijos, porque sabemos que en cada momento de nuestra vida, Señor, nunca estamos solos, porque tenemos nuestro Padre Celestial que es grande y poderoso. Por eso te pedimos una bendición, Señor Padre, por los hermanos que están enfermos, Padre, que tú estés con ellos, que sea restaurando, Señor, todas sus dolencias, Padre eterno. Gracias te damos y te pedimos siempre que tú estés en nuestras vidas, Padre. No permitas que nunca, Señor, nos alejemos de ti, oh Dios, sino que tú siempre seas el Rey, Señor, de nuestra vida, de nuestra alma y de nuestro corazón, para que así, Señor, tengamos una vida mucho mejor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dice la palabra del Señor, al que está sentado en el trono, sea a Él la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Alabe al Señor junto a nosotros y digan al Señor con todo su corazón, eres tú, Señor, el que es digno. Digan al Señor junto a nosotros. Cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús.
que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Acerquémonos al Señor en esta mañana y digámosle con confianza: Señor, tú eres aquel que estamos cantando, tú eres. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia